Buenos días, su señoría. Así como hay un salame. Matatero, terolan. O 3 salame. Es de Shane Gutiérrez, ¿eh? Lan, lan, Los 5 puntos cardinales. lan, lan, lan. No son 5. ¿Estás escuchando? Óyame más. Mientras que eso, miran a la señorita por internet. Lo que diga mi dedito. Yo estoy en el medio de sus sábanas. Claro que sí, campeón. Es la única culpa, cabrón, la única culpa que tengo. Cuanto peor, mejor para todos. ¿Qué dice? Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. ¡Fuchicaca! ¿Por qué no te callas? Exijo respeto. Desde la ciudad de Praga, estamos hoy, a día viernes 15 de mayo de 2026, transmitimos una vez más en directo desde el centro de Praga, desde la creme de la creme, en los estudios principales de la Web Radio, con una nueva actualización. Guapísimo nos queda el estudio. Pues estamos aquí cada viernes a las 6 de la tarde y lo hacemos desde las www.worldradio.eu. O bien también lo repetimos al programa. Bueno, estamos desde cualquier dispositivo de DAB+, también conocido como la transmisión digital de Audio Plus. Repetimos el programa, por si lo perdisteis hoy, viernes a las 6 de la tarde, lo repetimos el martes a las 20 horas. A las 21 horas subimos un vídeo de más o menos cómo lo hemos podido hacer en directo desde nuestra cuenta de YouTube, Ódiame Más Radio, para que lo podáis disfrutar en cualquier momento. Podéis escribirnos a odiamemasradio@gmail.com. Estamos encantados de recibir vuestro feedback y muchas gracias por todas las cosas tan bonitas que nos escribís. Sois todos bienvenidos además a participar en directo. Hoy tenemos sorpresa en esta fusión entre Chequia y la perspectiva hispanoamericana de este mundo tan loco que nos toca vivir. Y como siempre, mediante la cultura, la ciencia y la reflexión, en lo que declaramos abiertamente como cada viernes un espacio seguro, un espacio feminista y un espacio antifascista. En el mejor programa en directo en español en toda Chequia. ¿Por qué? Porque somos los únicos. Y damos la bienvenida así a todo el mundo a ¡Ódiame Más! Hoy vamos a hablar de algo que si tienes menos de 20 o 25 años, probablemente esto te suene a historia antigua, pero que cambió la forma de pensar, la forma de hacer política en buena parte del planeta. Hablamos del movimiento 15M, del movimiento de los indignados, también conocido, de unas plazas tomadas por gente harta, gente que decidió que ya no quería ser mercancía en manos de políticos y banqueros. Vamos a intentar entender qué pasó, cuándo, dónde, y sobre todo qué hemos aprendido de todo esto, en qué la hemos cagado, y cómo podríamos hacerlo mejor la próxima vez, porque habrá una próxima vez, eso es evidente. La cuestión no es si pasará, sino cuándo. Y probablemente antes de lo que nosotros estemos esperando, ya que el mundo va muy, pero que muy, muy rápido. Y hoy tenemos un invitado especialísimo. A última hora, a último minuto del partido, ha salido del banco de suplentes calentando como un campeón. Tenemos a nuestra figura italiana. Ha venido en un par de ocasiones ya. De hecho, ha igualado las asistencias de Janfred. Estamos 3-3. Estamos en la enorme compañía y siempre grata de Adriano.
Muy buenas tardes, Adriano. ¿Cómo Buenas estás? tardes, queridos oyentes. Aquí soy la mascota. Espera, que Gracias no me- por el invito. A ver si esto va bien ahora. Dale, ahora. ¿Ahora? ¿Te Ahora oigo? Dígame. A ver, ¿tú te oyes? Porque yo no te oigo. Yo neanche. A ver, ahora. Ahora sí. ¿Puedes escuchar? Dale ahora, a ver. Parli. ¿Me puedes Parla. escuchar? Ahora sí, ¡Oh, ahora sí, grande! ahora sí. Buenas tardes, queridos oyentes. Tenemos la voz italiana que nos va a hacer. La mascota de Nos va a hacer, World Radio. nos va a hacer compañía a lo largo de Claro. este episodio de Ódiame Más. Hoy tenemos un especialísimo del 15M, del movimiento revolucionario. La revolución que no ha sido una revolución que inevitablemente ha sido frustrada, ha sido una revolución pacífica, digamos, pacífica, sí, ha Sin violencia. intentado unir a todas las partes, incluso a los extremos filosóficos de la sociedad, que lamentablemente no ha fructiferado. Lo que sí ha fructiferado es en la incursión de partidos nuevos, partidos políticos, en los que, bueno, a trancas y a barrancas más o menos han salido a la palestra política, me refiero a la representación política en el Parlamento, en un Congreso, en los que mejor o peor, más o menos ha salido. Pero bueno, en primer lugar me gustaría saber cómo estás tú, que hace mucho que no venías al programa, hoy ha coincidido de esta manera y yo Sí, estoy se pasó. enormemente orgulloso de poder tenerte con nosotros. Muchas gracias para el invito, aunque sea al último minuto, pero está bien así. ¿Tú qué conoces del 15M? ¿De qué te suena? No conozco mucho, voy a ser honesto. De eso se trata, que todos Esto me aprendamos. curiosice mucho, porque es un capítulo que yo nunca que tengo conocencia, que puedo... Hay que puntualizar que el 15M ha dado paso a la primavera árabe, lo que conocemos como la primavera árabe, que ha sido la revolución en distintos estados de musulmanes, ¿no? Del África del Norte, África del del Medio Oriente. Exacto. Y por ahí quizás lo podemos ligar un poquito también, que tú Vamos a tengas un ver. poco de conocimiento de esto. Y me encantaría aprender también de lo que puedas aportar sobre esto en temas políticos, social, pues antropológico, de lo que tú quieras, cultural, porque es un tipo de revolución o pseudo revolución que afectó a todos los estratos de la sociedad y a cada parte de la sociedad en cuanto al trabajo, a la representación política, a incluso las relaciones entre personas. Yo desde entonces, con gente muy querida, Ujú. no me he tratado igual. Algo ha cambiado. Honestamente, no quiero dar nombres, porque además son gente Mejor así. muy cercana que quiero muchísimo, pero que la relación ha cambiado porque la sociedad se ha polarizado. Ya estaba polarizada, pero había solamente un tipo de polarización en la parte activa de la ciudad, en la parte activista, digamos, las personas que se preocupan en mejorar condiciones laborales, mejorar condiciones de transporte, de limpieza, de seguridad, etc. Los que, pues, se levantan, trabajan, bueno, se entretienen con algún tipo de ocio y no se preocupan de esto, no hay ningún problema porque la vida continúa, por mucho que exista un genocidio donde fuere, que no se les mueve el pelo. Entonces, por eso no pasa nada, pero aquellas personas que sí estaban interesadas entonces ya existían en un ámbito polarizado, político. Sin embargo, a partir de entonces nos han echado la mierda encima y no hemos podido evitar, o sea, por mucho que quieras ignorar esto, has tenido que mojarte, has tenido que tomar partido, no necesariamente azules o rojos, puede ser negro, pueden ser muchas cosas, y de alguna manera la sociedad se ha sentido en la responsabilidad de tomar parte de todo esto. Entonces, es algo muy importante que me gustaría mencionar igual brevemente, no es necesario que ahondemos demasiado, porque yo me lío más que una persiana, ya te lo he comentado, me enrollo mucho, entonces a mí me gustaría que me interrumpas en cualquier momento que tú consideres oportuno para aportar cualquier conocimiento que quieras, ¿vale? Vamos a ver. Por mucha tontería que sea, no importa, seguro que es más importante lo que yo tenga que contar, lo que yo tenga que contar. Con esto vamos a dar paso a las efemérides, porque hoy celebramos
el 15M. Y arrancamos con cabecera. Cosas que pasaron en algún momento, en algún lugar, en un día como hoy, que son una buena noticia. Ay, qué mala. ¿Estás escuchando? Óyame más, japuta. Estamos de vuelta en la sección denominada efemérides o cosas que pasaron en algún momento, en algún lugar, en un día como hoy y que son una buena noticia. Y la revolución frustrada, pues, a pesar de que ha sido frustrada, es una buena noticia porque ha marcado el comienzo de una forma de pensar, una forma de hacer política totalmente nueva y nos ha hecho pensar en las posibilidades infinitas que tenemos como sociedad, como núcleo humano, como un todo, no como pequeñas partes. Y como un todo somos imbatibles. Lo que pasa es que, evidentemente, desde todas las esferas de poder, nos empujan a que estemos divididos entre nosotros. Y esto ha sido rompedor en este sentido. Todo empezó en España en el 2011, en el kilómetro cero de Madrid, en Sol. Hablamos de la ciudad de Madrid, en el centro donde empezó todo. Sin embargo, diría yo que en realidad empezó antes. Empezó en 2008 y seguramente te acordarás, porque tras la caída de Lehman Brothers. ¿Te suena, no? Claro. No es un dúo de moda. No. Son como los... Bueno, en fin, no son los Jackson 5. Se trata de... A ver, en Estados Unidos, para variar, vamos a empezar en Estados Unidos, esa fue la chispa, la caída de Lehman Brothers, que era una entidad bancaria. Pues esa fue la chispa que encendió todo y que ha hecho que todo salte por los aires. Para los que no hayan vivido esa época, ya hace casi 20 años de esto, ¿vale? 2008. Lehman Brothers era el cuarto banco de inversión más importante de Estados Unidos y su quiebra el 15 de septiembre de 2008, con deudas hasta las cejas, era la mayor deuda en Estados Unidos de la historia. Y esto hizo que iniciara una crisis financiera global en ese mismo año, en 2008. Pues todo gracias a la especulación financiera. Pues al final básicamente le habían estado dando crédito a cualquiera con unas tasas de interés imposibles de pagar, cada vez más altas, hasta que la gente solo trabajaba para pagarle al banco. No había otra opción para obtener un crédito más que hipotecarte de por vida, dedicando una parte enorme de tu salario a esa deuda, que cada vez era mayor, porque subían las tasas. Recuerda que había dos tipos de tasas, dos tipos de interés. Uno era flexible y otro era fijo. Sí. Entonces, normalmente el flexible tenía un mejor acceso a él, pero lo que costaba, o sea, eso era válido y era una buena inversión en un estado estable, económicamente estable. Pero claro, lo que se vino luego reventó todo. Entonces, lo que ahora te costaba 300 euros, empezó a costarte 500, 600, 800, y tú ganando 1.000 euros. Bueno, así es como... Por eso yo quiero incidir en este hecho como punto de partida, porque al final trabajabas para el banco. No había ninguna opción. Y al final, pues comenzaron a llegar los despidos de trabajo, la gente empezó a quedarse en la calle, porque les echaban, ya que no podían pagar las hipotecas. Pero no solo la gente se quedaba sin trabajo y sin casa, sino que además tenía que pagar la deuda, tenía que seguir pagando esa deuda igual. Ya que la ley española al final exige esto, no sé en la actualidad, pero entonces exigía esto, que aunque pierdas la casa, la deuda tenías que pagarla igual. Así empezó el desastre de la crisis mundial que arrasaría con todos nuestros derechos y a gestarse la revolución 3 años más tarde, 2008, 2009, 2010 y 2011. Y en el 2011 pues haría que todo salte por los aires.
Y así llegamos al 15 de mayo del 2011, cuando una plataforma llamada Democracia Real Ya convocó manifestaciones a nivel nacional en más de 50 ciudades españolas. El lema era claro, era no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Nadie se esperaba lo que pasó después, porque esa noche unos cientos de personas se concentraron en la Puerta del Sol en Madrid, como en muchos otros puntos del país. Sin embargo, precisamente en ese punto en Madrid, también conocido como el kilómetro cero, se supone que de ahí arrancan todas las carreteras del país, ¿sí? Pues esto fue brutal, porque se quedó un montón de gente concentrada que ha sido dispersada a patadas y a balazos y de goma, lo que fuere. Y una treintena de personas se acercó nuevamente y acampó. Se llevó sus tiendas de dormir, sus peluches, sus porriños, lo que fuere, y se quedó ahí en la plaza, con 2 cojoncillos. Se quedó ahí en el centro de la plaza a pasar la noche. Bien, pues recuerdo que cerca de la 1 de la mañana, bueno, 2, 3, no sé, fue en medio de la noche, llegó la policía y se los llevó a todos. Eso creó un efecto dominó, un efecto que hizo que todo el mundo se indigne y quiera acercarse. A 30 personas las puedes detener, pero a 500 personas es algo más complicado. Sobre todo empezaron a llegar personas preparadas. Ya venían de casa con sus maderos, sus tiendas de campaña, y eso fue imparable. Y las plazas se llenaron de gente. Al día siguiente Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, todos se sumaron a esta propuesta cívica, social, y que venía desde abajo. Era un movimiento totalmente horizontal. En cuestión de días había acampadas en plazas de todo el país. En concreto, la Plaza de la Puerta del Sol en Madrid se convirtió en una enorme acampada de miles de personas bien organizadas, que esa es la parte más importante, no es la cantidad, sino la calidad. Porque durante la noche se dormía y durante el día había miles de actividades en formación política, derecho, historia, arte. Había incluso una sección que se encargaba de la cocina, otra de la limpieza, otra de la comunicación con la prensa. Y así comenzó a haber asambleas continuas, asambleas populares en cada ciudad, donde la aprobación de cada iniciativa, no sé si lo recordarás, yo lo recuerdo con mucho cariño porque fue algo totalmente nuevo, fue rompedor. Se celebraba alzando los brazos, no se aplaudía, sino se alzaba los brazos, ¿vale? Como si tocaras un fandango, una rumbita, pues con las 2 manos, así. Y para no molestar a los vecinos, porque cada 5 minutos había un aplauso de 800 personas, ¿vale? Entonces se empezó a utilizar esto también como modo de empatizar con aquellas personas que no podían oír. Entonces sabías de antemano cómo iba el tema, ¿no? Pero sobre todo para no molestar a nadie. Era gente joven, jubilados, parados, de todo tipo. Sin embargo, la prensa los estigmatizó a todos y les culpó de que eran unos vagos, unos hippies, gente que no quería trabajar, eran unos rojos, que no querían hacer nada y vivir del Estado. Los medios empezaron a activar lo que llaman el ventilador de la mierda, que es activarlo y hacer... Y si tú te pones en el medio y no estás de acuerdo a la editorial de ese medio de comunicación, eres parte de ese problema. ¿Tú recuerdas esto? ¿Te suena? Algo, más o menos. Esto de la mano, sí, éramos claro. jóvenes, ¿no? Yo sí, era pequeño, al época era muy pequeño. Claro. Pues esto llegó a Italia también. Sí, claro. Llegó a muchas ciudades. La crisis de ese periodo fue muy fuerte en Italia. Eso me lo recuerdo. Sí. El 15M, tú piensas que fue una chispa en un polvorín que llevaba años cargándose. Porque ya hablamos que en el 2008 Lehman Brothers hubo un caos económico, muchísimos bancos cerraron, empezaron a rescatar a muchos bancos con dinero de la gente que le había dado al Estado del banco, pero
en lugar de ayudar a la gente, estaban rescatando los bancos. La gente evidentemente no pudo más y salieron todos a la calle. Básicamente era eso, la gente no salía a dar un paseo, porque la gente pensaba, o son ellos o soy yo. Y fue así que en Londres, Ámsterdam, empezaron a movilizarse a los pocos días frente a las embajadas españolas, luego en Lisboa, Florencia, Berlín, París, Atenas. Y esto se conoció internacionalmente como la Spanish Revolution, así presente de Trump. Spanish Revolution. Y bueno, se convierte esto en trending topic. De aquella existía Twitter, no la basura que llamamos X. Para mí va a seguir siendo Twitter. Sí, verdad. Pues ahí el otro día escuché a alguien que dijo Twitter, aquella aplicación que los tontos llaman X. Pues era trending topic, ahora existen otras plataformas, ya han pasado 15 años. Bueno, continúan en París, también en la Plaza de la Bastilla se montó un lío ahí de tres pares de huevos. Pues la policía, como siempre, los desaloja con gases lacrimógenos de buen rollito, de buenas maneras, a bastonazos, pero de buen rollo. Y así seguimos la cadena, el efecto dominó hasta los Estados Unidos. Comenzó a hablarse de Occupy Wall Street, ¿sí? Ocupen Wall Street, el mercado de Estados Unidos, el mercado principal, que es de los más importantes del mundo, ¿no? Y a partir de ahí fue imparable. A partir de ahí, porque empezó a prender la chispa en Latinoamérica, por ejemplo, prendió en Chile, México, Brasil, en Argentina también, ya venían. Hay que pensar en Latinoamérica. Latinoamérica es un pueblo que ha sufrido toda su vida. Es decir, no hubo crisis. Ellos viven en crisis. Hemos vivido en crisis. Hay pequeños momentos de luces, de estabilidad, que lamentablemente duran pocos. Entonces llegó el 15M y dijo, mira, yo llevo luchando 20 años haciendo huelga estudiantil, parándome frente a los bancos. Ahora me vienes con el 15M, vale, ok, estoy contigo. Pero yo ya estoy liado, ¿sabes? No había agenda para eso. Entonces en Latinoamérica lo han tomado de otra manera, porque honestamente, en España en concreto, por mencionar dónde nació esto, pero en Europa en general, se veía y se ve, creo, a Latinoamérica como aquella zona perdida, ¿no? Donde yo recuerdo durante muchos años se decía que aquello que pasaba en Latinoamérica en España nunca iba a pasar. Y pasó. Y pasó y volverá a pasar. Siempre que las directrices vayan hacia apretar a la gente y proteger a las corporaciones, esto va a volver a pasar. Entonces, bueno, nosotros desde aquí, de alguna manera, nos gustaría homenajear a toda esta gente que ha salido a la calle. Más que, sí, homenajearlos evidentemente, pero sobre todo poner el foco en el poder que tiene la gente. Como una canción de Patti Smith, Power to the People. Power to the People. ¿La conocen, no? Claro. Bueno, pues reivindicar un poco la figura social de unión en contra de aquello que nos está oprimiendo y recordar que no hay nada más potente que ponernos de acuerdo para luchar y para conseguir sobre todo aquello que perseguimos. Y bien, dicho esto, Adriano, ¿te vas a dormir o...? No, yo quiero conocer tu opinión al respecto. ¿Tú en Italia lo has vivido de alguna manera? Como he dicho antes, yo era ¿Lo has pequeño. visto pasar por lo menos? Se hablaba cada día de la crisis, especialmente la crisis financiera del 2008, fue un evento muy devastante porque, claro, la gente, como mencionaste tú antes, ¿no? Estaba empezando a perder las propias habitaciones o ancora que tenían estas muy grandes deudas de pagar y que no podrían hacer frente cómo sostener esto pago. Y especialmente pero el mercado del trabajo fue muy afectado. Mucha gente es que de hoy a la mañana se despertó sin un trabajo. Claro. Y con deudas. Y con deudas también. ¿Cómo pagas eso? Eso es la cosa. Y además agrégale la injusticia de pagar deudas por algo que ya no disfrutas.
La verdad. No se entiende. Hablamos mucho de Latinoamérica, de hecho, como la Liga B. Sin embargo, por ejemplo, esto no existía. Por lo menos en Argentina, que es el caso que conozco porque me toca de cerca, en Argentina cuando la hipoteca te la quitan, o sea, no te quitan la hipoteca, te quitan la casa, ¿vale? La hipoteca se frena, se elimina y te retiran la casa. Pues no tienes que seguir pagando. Eso, por lo que parece, eso nunca existió, pero en España sí. Entonces estaba esta situación extrema de pagar algo que no has podido disfrutar. Igual has podido disfrutar un año. Que no te pertenece más. Claro, Esa es sin la embargo cosa, tienes que te pagar pertenece esos 600.000 euros que no se entiende porque escapa a toda la lógica. Pues evidentemente la lógica era que todo el mundo salga a la calle, no solo para disfrutar un campeonato del mundo, no solo para disfrutar alguna actividad cultural, sino también para defender el día a día, la vida que en eso nos lleva. El otro día estaba escuchando, por ejemplo, que en términos culturales, en términos críticos, o sea, siendo crítico con la cultura, hay una especie de opinión al respecto de que la cultura es el espacio para evadirse, ¿no? Sí. Tú tienes tu vida normal, explotado, y de repente te desquitas viendo a Hamlet, yo qué sé, en el teatro. Bien, pues escuché la idea que me ha encantado, de que hay que plantearlo exactamente al revés. Es decir, la vía de escape debería, en el sentido no de ocio, claro, sino la vía de escape en el sentido de alienarnos, de ser quienes nosotros no somos, de tener ese momento diferente, es precisamente el trabajo, salvo pequeñas excepciones que ya conocemos, que adores el trabajo y que toda la ganancia te quede a ti, pero en general creo que la cultura es lo que más nos pertenece y lo que tendríamos que tener más presente que nunca. No debería ser una vía de escape, sino lo contrario, porque pertenecemos más a eso. Tú te levantas y tú quieres hacer normalmente, pues, no sé, leer un libro, ver una película, ver una serie, dibujar, ver a payachos. Tú quieres hacer cosas y cosas creativas normalmente. El trabajo puede ser es una máquina de producir, te tienes que adaptar y es más bien es una vía de escape, por lo que parece, de lo que debería ser la vida. Pero bueno, es una postura un poco filosófica que puede estar cogida medio con pinzas, pero me pareció muy interesante mencionarlo. Entonces, en Italia a mí me consta que también ha habido mucho follón. Sí, en ese periodo sí. De hecho, no fue esa época en la que Berlusconi se lo llevaron. Le tiraron del Duomo, le partieron la cara. Sí, porque justo estaba él como Claro, me suena eso. el primer ministro, Le claro, quedó la cara partida. el equivalente del presidente del gobierno en España. Él estaba primer ministro y Por ahí. la manejó muy mal. Y claro, la crisis. Bueno, como de costumbre. Como de costumbre, claro. Él ha hecho lo suyo. Porque la cosa es esta: cuando otros países empezaron a realizar, ok, estamos en un momento de crisis, tenemos que, ¿sabes?, cortar, hacer algunos plan B. Berlusconi era como, no, está todo bien, tranquilo, no pasa nada. Pero pues arribó a un punto que explotó, literalmente explotó. Y ahora me recuerdo cuando lo echaron del gobierno para decir en esta manera, cuando tengo que resignar, la gente... De hecho, ha intentado volver unos años después. No. Ya ha cambiado, tenía otra cara. Era otra persona, era un zombie. Yo lo recuerdo. Todo operado, ¿no? Sí, ya tenía operaciones en ese periodo. Claro, pero porque, la última claro, fue terrible. Él fue como 2-3 veces primer ministro. Tiene la vida en la política, aparte. Claro, o sea, hablamos de ministro, pero toda la vida en política. Sí. O en corporaciones, ¿no? Sí, pues claro, Mediaset. Era el Trump de los años 2000, de los años 90. El Trump italiano se puede decir. ¿Verdad? Claro, el Trump italiano. Porque claro, ahora Mediaset, que es el más grande conglomerado de telecomunicación, era de Berlusconi. Pues, claro, ahora está en proceso de los hijos, pero era de él. Y ahora, Fanny, ¿cómo se llama el aeropuerto de Milán? Es verdad.
Sí. en honor del Silvio Berlusconi. Gran valor. Airport. De aquí un saludo. Que yo la primera vez que lo escuché, Una colleja. yo la primera vez que lo escuché pensé, es una broma, no es posible que pusieron... y pues lo ve justo, estaba buscando algunos vuelos y me aparece Milano Silvio Berlusconi Airport. Sí, la creatividad No, no. es una caja de sorpresas, de verdad. El límite, no tenemos límite para la creatividad ni para revolver el pasado y homenajear a aquellos que no se lo merecen. Pues, Adriano, si te parece, nosotros podemos poner una musiquita, un poquito de Claro, de claro que ritmo sí. a todo esto. Claro para que sí. alejarnos Yo soy el por un hóspede aquí, la momento. mascota. Tú eres el padrón aquí, ¿sabes? Solamente para alejarnos por un momento de todas estas malas noticias que me estás contando, me estás amargando la tarde. Vamos a escuchar una pequeña canción y venimos en un momento. Vamos con Charly García, de mí.